cosa me interesa que nos comentes sobre cuál es el contexto histórico de la televisión y su relación con la cultura y particularmente las audiovisuales en los años 80. Ya, a ver, la televisión en los años 80 pienso que no era más frívola ni más superficial de lo que a lo mejor ha llegado a ser hoy en día, pero quizá lo era por otros motivos, digamos, ¿no? La televisión en los 80 era una televisión que estaba bastante intervenida por el poder político de la época. Televisión Nacional en particular, que era el canal del Estado, ¿cierto? Era un canal que estaba claramente al servicio de los mensajes que el gobierno militar quería entregar a la población y también de la estrategia, por decirlo de alguna manera, de entretención adormecedora de conciencias, digamos, que requería la dictadura para poder operar con cierta calma, digamos, ¿no? Una cierta paz política, digamos, que necesitaban para hacer su proyecto. Eh, cual más, cual menos, el Canal 13 también tenía un cierto grado de independencia, pero era una independencia relativa, dentro de una normativa que ejercía un control muy grande con Dinacos, que era la orgánica que tenía el régimen, digamos, para controlar todo lo que era información. Eh, y dentro de eso, claro, Canal 13 figuraba como un canal un poquito más independiente, Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Eh, entonces, en ese contexto, la televisión de alguna manera fue derivando hacia una industria, digamos, que solo entretenía, y dentro de la propia derecha surgieron voces en algún momento, hacia fines de los 70, surgieron voces críticas, digamos, ¿no? Porque igual había un sector, digamos, más académico, si se quiere, dentro del pensamiento de derecha, que esta frivolización de la televisión tampoco les servía o lo veían con buenos ojos. Acordémonos que Jorge Alessandri, que es el presidente de Chile, a quien le toca inaugurar la televisión desde el punto de vista institucional y generar la institucionalidad de la televisión en Chile, Jorge Alessandri lo que promueve es justamente que los canales de televisión sirvan para educar, entretener, pero fundamentalmente educar. Y es por eso que se le entrega la tenencia de los canales a las universidades. Entonces, es esa misma derecha, quizás, la que ya cuando se frivoliza la televisión hacia fines de los 70, principios de los 80, la que pone el acento, digamos, crítico en este aspecto, y ahí surge esta suerte de solución, digamos, que también es muy de un régimen autoritario, dictatorial, que, bueno, vamos a imponer entonces una cierta cantidad de cultura en televisión, y ahí se crea la famosa franja cultural que operaba, si no me equivoco, los días jueves. Los jueves en la noche, entonces todo Chile veía cultura en las pantallas de la televisión chilena. Cosa que de alguna manera eh, yo en lo personal agradezco, digamos, ¿no? O sea, y muchos productores chilenos también agradecieron, o sea, gracias a la famosa franja cultural, y a que esta imposición también recae sobre el Consejo Nacional de Televisión, que de la época, ¿no? Que empieza a financiar programas justamente que mejoran el nivel cultural de la televisión chilena. Efectivamente aparecen programas tremendamente relevantes, digamos, y que aún habiendo aparecido en el contexto de una televisión dictatorial, nadie hoy en día podría cuestionar su calidad, porque fueron programas que fueron hechos con altísimos estándares de calidad. Uno de ellos es el programa de Francisco Lleda, Al Sur del Mundo, que sale en Canal 13, y el otro es el de... oh, se me olvidó ahora, el que salió en el Canal 7, que también tiene que ver con naturaleza. Claro, el de Sergio Nuño, ¿no es cierto? La tierra en que vivimos. Y que los dos son unos programas de unos estándares de calidad elevadísimos, ¿no? Además, habría que decir que, bueno, Pancho Lleda provenía además de un tronco totalmente de izquierda,
y empieza a ser una televisión que es una televisión que cuando viene el cambio, de alguna manera es la televisión que empieza a hacerse oficialmente también, que es la de mostrar a las personas que habitamos este país, ¿no es cierto? Ahora, claro, en esa época ese mostrarlo era, de alguna manera, tenía que tener un sesgo como casi folclórico, digamos, y con esa mirada más folclórica, más costumbrista, esto era aceptado. Eh, pero como quiera que fuera, estos dos programas, digamos, hicieron un aporte enorme. Y surgen, claro, surgen también otros programas dentro de este mismo espacio que se producía, que había que llenar de la franja cultural, en donde están estos otros programas que hizo UCB, en su mayoría dirigidos por Carlos Godoy, y que, bueno, abordaron distintos temas. Entiendo que Carlos parte, no sé si es su primer proyecto, pero es uno de los primeros en que parte yendo a hacer la ruta del Inca. eh, Y luego aborda este tremendo proyecto que es el de Demoliendo el Muro, donde se proponen ni más ni menos que hacer como la fotografía, el fresco, digamos, sumario de lo que era el arte chileno en ese entonces, digamos, ¿no? Entonces, eh, hacen una exploración enorme, gigante, de lo que es ese campo, e incluso viajan fuera del país a entrevistar artistas que estaban en ese momento en el exilio, con lo cual también generan un aporte muy particular porque de alguna manera vuelven a reconstituir un poco una idea de la chilenidad, digamos, en este caso dentro de lo que es son las artes visuales, que había sido fracturada, digamos, Chile se había fracturado, se había partido en dos, había dos Chiles. Eh, y ese programa también de alguna manera lo vuelve a plantear la idea de que somos todos uno, digamos, ¿no? Los de afuera, los de adentro, y que era una cosa que tampoco era fácil de percibir dentro de lo que era la lógica oficial, ¿no? Entonces, esto de la franja cultural tuvo un efecto muy curioso, digamos, porque permitió de alguna manera una cierta apertura a discursos que estaban absolutamente prohibidos, incluso. El rol que tenía el canal UCB Televisión, ¿no? Y el efecto que podría haber tenido acá en Santiago, porque hoy día está todo globalizado, qué sé yo, etcétera. Pero en esa época se hacía sentir una señal que tenía una banda acá en Santiago, otra banda allá en Valparaíso, etcétera. O sea, hay una cantidad todavía de obstáculos, entre comillas, digamos, ¿cierto? Y barreras, muros, ¿no? Que romper, más allá de la metáfora mismo del programa. Cuéntame un poco como tu experiencia personal, digamos, ¿cierto? Con ese material, en qué momento, digamos, lo viste y lo ponderaste y lo valoraste. Ya. Yo no vi en su momento el programa Demoliendo el Muro. Estamos hablando de mediados de los 80 o... Claro. Eh, la verdad es que nosotros los santiaguinos, bueno, yo voy a hablar por mí, pero me da la impresión de que en general era algo que nos cruzaba a todos. Teníamos hábitos muy arraigados, digamos, de fundamentalmente ver dos canales que eran los dos polos televisivos más relevantes para nosotros, que era Canal 13 y era Televisión Nacional. Después uno si buscaba algunas rarezas, se movía un poquito al canal de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Que en esa época creo que todavía era Canal 9, después saltó al 11. Y ya la verdad que UCB era un canal que por lo menos como santiaguino a mí no se me ocurría siquiera sintonizar. Yo empecé a descubrir UCB por una franja muy curiosa que tenían, que era el Pipiripao, que era una franja de programas infantiles, y que era una cosa muy ingeniosa, digamos, ¿no? Porque yo me imagino que compraban las tortas así, toneladas de horas de programas infantiles muy baratos, y de alguna manera alguien editorialmente estructuraba y generaba una tarde completa de monos animados, y además con unos personajes que introducían, había un fantasma, no sé, había unos personajes como chilenos que metían entre mono y mono.
Y yo sí sintonizaba eso, no porque a mí me gustara particularmente los monos, sino que porque yo fui papá en esa época y tenía una hija de 1 año y medio, 2 años en ese entonces. Entonces, para mí UCB era la salvación en realidad de la tele con mi hija. Pero los programas culturales de UCB yo no los vi en ese minuto. Lo que sí puedo decir y que se me olvidó de en la pregunta anterior es que hubo un caso muy curioso a principios de los 80, 83, 84 creo, me puedo equivocar un poco la fecha, y es que Televisión Nacional ensayó la sacada al aire, la salida al aire de un canal cultural. Es decir, en Chile hubo un experimento de canal cultural de televisión que era de propiedad de Televisión Nacional que debe haber durado, no sé, 3 meses, 4 meses, y que salía por el canal 2 acá en Santiago. La frecuencia 2 la usó Televisión Nacional para este experimento de canal cultural, en donde yo me acuerdo que daban, ponte tú, no sé, daban teatro chino, o sea, o el circo chino. Bueno, la dictadura chilena, curiosamente, tenía muy buenas relaciones con la República Popular China y entonces daban programas culturales chinos, por ejemplo. No me acuerdo de haberlo sintonizado mucho más, duró poquísimo, pero es un caso re curioso. Pero en esta época de la franja cultural, donde se buscaron fórmulas para que la televisión chilena no fuera todo lo banal que había llegado a ser, Televisión Nacional ensayó una señal cultural, que es lo que todavía al día de hoy se debate y no ha generado una decisión política, digamos, al respecto. ¿Y Demoliendo el Muro entonces? Bueno, volviendo a Demoliendo el Muro. Demoliendo el Muro, yo conocí la serie Demoliendo el Muro porque conocí a Carlos Godoy. Eh, Cuando estaba haciendo la investigación para el proyecto Humatic, eh, el año 2004, 2005, empecé a explorar, bueno, qué pasaba fuera de Santiago y conocí a Carlos Godoy. Y gracias a eso se me abrió también un mundo, digamos, que tenía que ver con lo que se hacía, particularmente desde la región de Valparaíso, lo que se hizo en UCB y lo que particularmente Carlos Godoy generó como proyectos. Eh, Creo que Demoliendo el Muro y otros proyectos más en los cuales participó Carlos son también fueron proyectos de altísima calidad y sobre todo de una mirada editorial muy lúcida, muy, muy, muy lúcida. Y parece que también actuaron con mucha libertad. O sea, viendo los capítulos posteriormente, me los pasó en DVD, Carlos, y al poder mirarlos, también uno ve la libertad con la que curiosamente trabajaron en un periodo de dictadura muy, muy jodido. ¿Tú dices por los contenidos o también por el formato, el lenguaje? Por los contenidos y por el formato y por el lenguaje. En UCB también se transmitió, por ejemplo, el programa de Carlos Flores, acuérdame En torno al video. En torno al video, eh, y eran programas tremendamente experimentales, ¿no? El de Carlos Flores era súper experimental, nadie lo cuestionaba, nadie le impuso nunca un formato. Carlos mostró lo que le dio la gana durante, no sé, 4 temporadas, 5, no recuerdo cuántas pudo haber durado. Entonces se hizo experimentación televisiva muy, muy interesante también a través de estos programas, ¿no? En términos de lenguajes y de formato. Por eso que yo creo que había una libertad muy grande. Ahora, esa libertad, yo podría especular si se debía a que siendo de regiones, proveniendo de una institución que era de una universidad católica en donde ya las autoridades militares podían sentirse tranquilas y no ir a mirar particularmente ahí qué pasaba, porque el solo hecho de que fuera católico ya les daba una cierta garantía y se desentendían. El hecho a lo mejor de que era un canal con bajo rating, al menos en Santiago, y por lo tanto desde el poder central como que medio no se enteraban a lo mejor siquiera de lo que allí se hacía. En fin, por los motivos que fuera, porque a lo mejor la publicidad también era más irrelevante en ese canal y por lo tanto marcaba menos la pauta editorial como sí lo marcaban y lo siguen marcando hasta el día de hoy en los grandes canales. eh,
por ese conjunto de motivos y quizá otros más que yo no visualizo, había una libertad enorme. Había una libertad enorme para explorar en temas, en lenguaje. Y curiosamente, en el caso de Demoliendo el Muro, si no me equivoco, eh, con financiamiento incluso del Estado. Porque hasta donde yo recuerdo, Carlos Godoy me cuenta que tanto la Ruta del Inca como el propio Demoliendo el Muro tuvieron financiamiento del Consejo Nacional de Televisión, órgano estatal que se ha reconocido desde siempre como un poco también el órgano de censura de la televisión. Y ese órgano de censura de la televisión, con la poca plata que en esa época la dictadura destinaba para la cultura, esa poca plata más encima se la pasaban también a estos señores que hacían estos programas. Entonces, me parece que además son unos casos súper interesantes por todo el grado de contradicciones, digamos, que uno puede ver que el propio régimen dictatorial tenía y que estos programas que estaban en esas fronteras se beneficiaban finalmente de estas libertades. En esa doble dimensión, digamos, esto me gustaría que te refirieras primero a las fuentes de ese relato, que es el proyecto Umatic, ¿no? Y luego cómo llega finalmente a la convicción de que hay que hacer este relato, hay que armarlo, hay que narrarlo, alguien se tiene que hacer cargo de esto. Y cómo en ese contexto de vuelta, digamos, ¿no es cierto?, todos estos episodios que ocurrieron en los años 80 tienen un valor histórico, digamos, para la perspectiva de lo que tú haces hoy día como realizador. Sí. Mira, el primer gesto fue el proyecto Umatic, y que surge de surge de una necesidad mía interna, personal, de que se pudiera ver gran parte de la producción que habíamos hecho en la década del 80, muchas personas, muchos realizadores, entre los que me incluyo, y yo me incluyo no tanto como realizador, pero sí como un partícipe desde distintos ángulos. Yo empecé a trabajar en el 83, casi de cabro chico, digamos, y me tocó justamente caer en un grupo de personas que hacían video independiente y video casi de resistencia. Y trabajé con muchos de ellos, con la mayoría, y tenía clarísimo que habíamos producido muchas horas de material, cientos de horas de materiales muy valiosos, y que por dos circunstancias que se estaban dando a mediados de los 90 o a fines de los 90, esos materiales iban a dejar de ser vistos y iban a dejar de ser conocidos por las generaciones actuales. Una de las circunstancias era que todo ese material se había registrado en un formato que desaparecía, que era el formato Umatic, una tecnología que aparece a principios de los 70 y que muere a fines de los 90. Y que con su muerte entonces morían 20 años de materiales registrados. Lo otro era la conciencia de que Chile era un país que bajo el contexto de la dictadura había dejado prácticamente de hacer cine en celuloide, y eso afectaba sobre todo al documental. Es decir, hacer documental en celuloide era muy caro. En Chile se había dejado el Estado dejó de financiar ese tipo de trabajo, y justo cae esa tecnología, llega esa tecnología al país, y eso hace que los documentalistas inmediatamente se apropian del Umatic, del video Umatic, y los documentales, por lo tanto, empiezan a hacerse en Umatic. Y entonces tenemos documentales que están siendo hechos con una lógica de resistencia, y por otro lado que están siendo hechos en video. Hay un cambio político en el país en donde ya sí que se están viendo otras cosas, digamos, ¿no? La propia televisión está empezando a mostrar el país, en fin. Entonces, lo que me empezó a pasar fue una gran angustia de ver cómo cientos de horas de materiales que se registraron en esa época y en donde está registrada la historia de nuestro país, a fin de cuentas, durante esos 20 años, nadie ya lo estaba viendo, e incluso se desconocía su existencia, o existía el peligro de que se desconociera ya la existencia misma de toda esa producción. Y ahí fue que entonces me embarqué en este trabajo del proyecto Umatic, que es un catastro, lisa y llanamente, o sea, no es más que un catastro.
Ahora, un catastro que yo lo comienzo a hacer cuando en Chile no existía institucionalidad cinematicaria, o sea, no existía la Cineteca nace el 2006, yo empecé el 2004. El Centro de Documentación del Palacio de la Moneda nace también en el 2006. Entonces yo empecé 2 años antes de que existieran estos proyectos de país, digamos. eh, yo empecé 2 años antes que eso a hacer el, ojalá, gran y más vasto catastro de la producción UMATIC chilena. Y como te digo, los objetivos eran fundamentalmente visibilizar 20 años de producción en video nacionales que nadie estaba considerando. A propósito de lo mismo, además porque las autoridades nuevas que se estaban haciendo cargo del tema de la cultura y particularmente de lo audiovisual, eran todos cineastas. Cuando digo cineastas, digo gente que ama el celuloide, que el olor de la película de celulosa los vuelve locos. O sea, estoy haciendo una caricatura, pero a lo que voy es que es gente que siempre miró el video como una cosa menor porque la calidad de la imagen no era buena, en fin, por un sinnúmero de motivos, y que en cuanto pudieron desembarazarse del video y volver al celuloide, fueron felices. Entonces, ¿qué pasó? Las políticas públicas, además, de difusión de los materiales audiovisuales nacionales y de la memoria chilena, empezaron a hacerse solo enfocados en el celuloide. Entonces, cuando tienes un país donde las películas, las políticas públicas simplemente ignoran la existencia del video, yo dije, no, esto no puede ser. Bueno, ahí me embarco entonces en el catastro que fue una experiencia muy bonita que duró en una primera etapa 1 año y medio y logramos catastrar algo así como 500 obras. Eh, Me lo financió el Consejo Nacional de la Cultura, todavía no existía el Fondo Audiovisual, así que fue financiado directo por el entonces llamado Fondar, que financiaba todo. Hoy en día Fondar financia un par de cositas más restringidas. Y con eso me lancé, tuve el apoyo de UNESCO, tuve el apoyo de la Universidad Arcis también. Armamos un equipo y con ese equipo entonces nos dedicamos a rastrear en todo Santiago, digamos, donde hubiera gente que tuviera cintas UMATIC con obras de su autoría o donde ellos hayan sido productores o por último que a lo mejor las tengan porque ellos son o fueron un archivo en algún minuto o una videoteca en algún minuto que las hubo, como Ictus, por ejemplo. Y, y también fuimos a buscar, por lo menos yo me encargué de ver al menos qué pasaba en Valparaíso, donde estaba gente como Luciano Tarifeño, el mismo Carlos Godoy. No nos dio mucho como para ir a regiones más alejadas, digamos. Hicimos una pequeña exploración a ver si hubo producción UMATIC como autoral o como independiente en otros lados, y la verdad es que no tuvimos en ese momento indicios de claros como para explorar más allá. La idea de este catastro era entonces publicar ese catastro. En ese minuto mucha gente me sugería que, bueno, que lo publicara como un libro y yo en ese momento empecé a convencerme que la mejor manera de publicarlo era en un sitio web. Eh, la propia gente del Consejo de la Cultura estaba medio reacia a esa idea. Sin embargo, me la autorizaron y por lo tanto todo lo que surgió como información de la investigación lo levantamos a un sitio web que era www.umatic.cl. Y desde un principio yo consideré que el catastro no era suficiente, sino que había que contextualizarlo. Por lo tanto, también empecé a entrevistar personas, ¿no? Grabándolas. Y tengo 32 personas entrevistadas, digamos. Eh, y esas entrevistas me permitieron ir entendiendo el contexto en el cual surgía esta producción, que yo conocía porque había participado en ella, pero que de alguna manera tampoco había sistematizado, digamos, ¿no? Entonces, el estudiar ahora las entrevistas que iba haciendo me permitió ir sistematizando y de alguna manera
desarrollando un cierto diagrama, digamos, que me permitía como explorar de una manera mucho más eficaz ese periodo. Y fue así entonces como empecé a escribir mi propia versión, digamos, de mi propio relato, de cómo se daban las cosas en el periodo en el cual estaban las cintas que yo estaba catastrando. Y ahí surgen los 2 primeros capítulos del libro que yo los escribí en ese mismo contexto de cuando hacíamos el catastro y que los subí al sitio web y que están publicados ahí. Luego cuando pasaron 3, 4 años y ya de alguna manera dimos como por cerrado el catastro, el proyecto de catastro, estaban esas entrevistas, estaba todo el material que yo había recopilado, que además me puse después a recopilar en una segunda etapa, no solo la información sobre los videos, sino que los catálogos del concurso del chileno-francés, donde había mucha información, mucho texto, mucho paper, mucho trabajo teórico concentrado allí y otras publicaciones más que me iba encontrando. Entonces empecé a subir esos materiales escaneados también al sitio web y de alguna manera fui convirtiendo el sitio web en una suerte como de cinemateca en línea, digamos, ¿ya? Eh, Hoy en día todos lo hacen, pero creo que nosotros fuimos súper pioneros en poner videos en línea para que la gente directamente los pudiera ver, poner información dura, o sea, los catálogos completos con todos los textos teóricos de Justo Mellado, de la Nelly Richard, de todo el mundo, varias entrevistas. Finalmente no nos daba el espacio del servidor para seguir subiendo más cosas, digamos, pero te digo, tengo 32 horas grabadas de entrevistas de gente súper relevante de ese periodo que en algún minuto ampliaremos el servidor y lo subiremos también. Y bueno, y a partir de un cierto momento ya se hacía como obvio que había que escribir el libro, digamos, ¿no? O sea, había suficiente material. eh, yo de alguna manera había ido como entendiendo un cierto diagrama, digamos, explicatorio y que podía ordenar y poner en contexto e interrelacionar y cruzar eh, temas e información y ahí me senté a escribir el libro, ¿no? Que también fue apoyado por el Estado, en este caso ya fue directamente el Fondo Audiovisual que ya sí existía en la línea de investigación. A mí me llama mucho la atención en esa selección, en esa curatoría que tú haces, en esa manera de armar el archivo que tú tienes, de que hay una preponderancia interesante de registros audiovisuales sobre proyectos artísticos, proyectos de videoarte, que por supuesto comparten también con crudos testimonios de tortura u otros documentales en poblaciones, etc. Es una cosa muy social y contextual y política, clarísima, ¿no? Pero está esto otro que es la ficción y es lo indeterminado un poco del videoarte, digamos, ¿no? Por decirlo así. ¿Cuál es tu relación específica con eso, tu empatía, digamos, con la vinculación entre el lenguaje del video y las artes visuales? ¿Por qué la Lottie Rosenfeld? ¿Por qué la de Mayla Eltir? O el mismo Mellado que aparece ahí en una especie de performance de sí mismo, en un corto muy poco conocido, pero que si uno lo mira desde la distancia de la historia, absolutamente elocuente de lo que él plantea, por ejemplo, en su interpretación sobre el arte chileno. No sé, ese vínculo entre video y arte chileno, video y arte visual. A ver, lo primero que tendría que decir es que a propósito de esta suerte como de curatoría de los videos que están en el sitio web, es que yo trabajé un aspecto curatorial del proyecto con Néstor Olagaray, que es un tremendo teórico y un tremendo militante del video y del videoarte chileno, y un gran realizador también de sus propios videos. Y, y con Néstor particularmente trabajamos una curatoría para la séptima Bienal de Video y Nuevos Medios del año 2005. Y yo estaba en pleno trabajo con mi proyecto Umatic
Y una parte del proyecto finalmente también consistía justamente en este objetivo de dar a conocer los videos. Entonces se produce la posibilidad de presentar, de hacer una tremenda curatoría que para una muestra en el contexto de la Bienal. La gente de la Bienal se portaron súper bien conmigo en el sentido que me asignaron una sala durante todo el periodo de la Bienal, y en esa sala justamente hicimos esta selección junto a Néstor, en donde exhibimos, claro, como 42 videos continuados, digamos, ¿no? En esa sala. Un poco el mismo criterio es el que de alguna manera fue orientando los videos que yo subía a la web, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese criterio? A fin de cuentas, no es ni más ni menos que replicar lo que ocurrió en la década de los 80 con el video en Chile. Y es que en el contexto de esta dictadura que teníamos, los espacios de exhibición de la producción independiente eran muy pocos. Eran realmente muy reducido el espacio que había, digamos, ¿no? Para exhibir, para encontrarse. Y uno de los espacios más relevantes y que duró más tiempo fue el espacio que abre el Instituto Chileno-Francés cuando crea el concurso, el Festival Franco-Chileno de Video. Y desde un principio los chilenos que colaboraron y participaron en las curatorias de ese festival hicieron este mix de video social, documental, ficción y videoarte. Es decir, cuando uno ve o ante la pregunta de, bueno, ¿por qué esta curatoría tan curiosa, digamos, que mezcla todos estos géneros, todos estos formatos, todos estos tipos de producciones en este sitio web? Porque es la réplica de lo que pasaba efectivamente en el Chile de los 80, en donde el video en sí mismo, hacer video en sí mismo, de alguna manera era un gesto de rebeldía, de contracultura, de querer abrir espacios, abrirse espacios dentro de un contexto de dictadura, y entendido de esa manera, los pocos espacios que se abrían, claro, a lo mejor había gente que hubiera querido que fuese solo de videoarte, por ejemplo, pero la presión era tan fuerte para que esos espacios fuesen utilizados para que nos encontrásemos todos, que fue imposible para quienes quisieron, a lo mejor tuvieron el sueño de restringirlo al videoarte, que esos espacios quedaran restringidos a eso. Entonces llegábamos todos. Llegaba gente que, claro, que hacía videoarte, pero también llegaban el documentalista, llegaba el de ficción, hasta spot publicitarios de pronto se mostraron ahí en la medida en que hacían aportes al lenguaje, por ejemplo. Entonces era un espacio muy ecléctico en ese sentido. Las curatorías de los 80 en Chile, de los espacios de video, eran muy, muy eclécticas. Lo que no quita que no hubiese problemas. O sea, yo recuerdo las tremendas tensiones que había por ahí por el 86, 87, entre los videoartistas y los documentalistas, por ejemplo. Al interior del espacio de los festivales franco-chilenos se sacaban la cresta. Se acusaban mutuamente, unos de frívolos y formalistas, otros de, no sé, de que estaban demasiado ideologizados y que finalmente descuidaban el lenguaje, hacían puras cosas horribles y bueno, pero no dejaron de mostrarse todas las formas de producción y todos los géneros en esos espacios. Entonces, de alguna manera lo que yo hice fue simplemente reproducir esa lógica que tuvo el video en Chile en los 80.